Pobre Cataluña, la cosmopolita, la vanguardista, la creativa, la libre pensadora. ¿En qué manos estás? Después del estrafalario Maragall, del patético Carod, el de la corona de espinas, ese que se iba a ver a la ETA en coche oficial, y del oportunista Montilla, ahora estos de CiU, que parecían serios, se ponen a hacer el indio con lo de la independencia. Leo en La Vanguardia que la consulta del domingo en Barcelona ha sido un éxito, porque ha tenido más de un 18% de participación. Pues menos mal, si hubiera sido un fracaso, habrían votado menos que en los tiempos del sufragio censitario. Claro, lo importante no es la cantidad, sino la calidad de los votos. Por ejemplo, el del presidente Artur Mas, que votó que sí, pero lo hizo a escondidas. Por ejemplo, el de la vicepresidenta Joana Ortega, la que falsificó el currículo sin que pasara nada, que votó que no, aunque a cara descubierta. ¿Y cómo lo sabemos si el voto es secreto? Pues porque ellos mismos lo dicen. El valiente Arturo ya ha proclamado que es independentista de corazón, y a la hacendosa Ortega le ha puesto voz su jefe Durán Lleida, añadiendo que lo que importa no es lo que se vota en una urna, sino lo que se dice en las instituciones. ¿Y qué dirá CiU cuando este miércoles se debata una moción independentista de Esquerra en el Parlamento? Pues ni sí ni no, sino todo lo contrario, o sea, que se abstendrá. ¿Cuánta razón tiene el portavoz Homs al garantizar que CiU es como una piña en torno al derecho a decidir? Sí, a decidir que cada uno haga y diga lo que le dé la gana, siempre que no valga para nada. ¿Y esta gente pretende que nos la tomemos en serio? Ningún pacto de Estado sería tan celebrado como un acuerdo PP-PSOE para que sea cual sea el resultado de las generales, gente así ni pinche ni corte en la política española. El timo de la independencia. Vamos, anda. Gracias por seguir ahí, siempre con el mundo.